El día de hoy les traigo un nuevo video con un nuevo robot. Este robot está solo para el broker IQ Option, es decir, solo para binarias. Y antes de que estén comentando o escribiéndome a Telegram por interno, no es para celular, solo funciona en computadora. Si ustedes lo quieren adquirir, es totalmente gratuito. El robot es creado por Richard Rodríguez, lo encuentran en su página principal para que lo puedan descargar junto a más herramientas. Yo de igual forma les voy a dejar en la parte inferior el link dentro del blog para que lo puedan descargar a través de Mega. Cuando ustedes se descarguen el archivo, les va a aparecer un archivo RAR con este aplicativo dentro. Ustedes le van a dar doble clic y al momento de ejecutar van a tener esta interfaz. Esta interfaz y este robot funciona, como tal lo dice, con el RSI, el índice de fuerza relativa, que no es otra cosa de que va a automatizar niveles de sobrecompra y niveles de sobreventa, pero en este caso en el broker IQ Option. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Si es que es la primera vez que estás viendo el video, pues una vez que lo abras, aquí te va a pedir que ingreses lo que viene a ser el correo electrónico, en este caso de tu broker. Yo voy a utilizar uno que yo tengo de pruebas. Y una vez que ya lo tengan, van a aplastar la letra Enter. Posterior a esto, les va a pedir lo que viene a ser su contraseña. Esto va a permitir que este robot, a través del uso de las API que tiene, se conecte con su broker de IQ Option. Sí, no es que les va a hacer retiros, ni les van a robar la cuenta, ni nada de eso. Lo único que hay es una API, es decir, un programa automatizado que en vez de que tú le des doble clic al icono del escritorio, lo está haciendo de esta forma. Aquí tienes tres opciones. La primera es la cuenta, ¿sí?, de torneo, de training. Sí, es una cuenta de torneo. Cuando tú quieres que este robot tal vez participe en algún torneo y lo quieres utilizar para eso. La segunda es para la cuenta real. Y la tercera es para la cuenta de entrenamiento o la cuenta demo, que es la que vamos a utilizar y la que yo te recomiendo siempre utilices antes de poner en práctica cualquier estrategia, cualquier robot. Primero pruébalo en demo. Una vez que ya lo tienes, lo siguiente que te va a pedir es que coloques cuáles son los niveles de sobrecompra o de sobreventa. En este caso voy a utilizar los clásicos, que para sobreventa va a ser el nivel 70 y para sobrecompra va a ser el nivel 30. Ahora, en los periodos, esto puede variar. Yo, por el ejemplo que quiero mostrarles en este video cómo funciona, voy a poner un RSI de 7 periodos. Ustedes lo voy a utilizar a 1 minuto. Si ustedes van a utilizarlo a 5 minutos, a 15 minutos, ya ahí tienen que buscarle a cómo se acomoden más que todo. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, ¿qué paridad vamos a operar? Mucho ojo aquí. Este robot no funciona en OTC. No carga en OTC. Así que no lo vayan a estar utilizando en OTC o preguntando por qué a las 3 de la tarde no les coge el robot. Es por eso, porque no funciona en OTC, solo mercado normal. Entonces, vamos a seleccionar qué divisa vamos a operar. Vamos a operar la divisa clásica, Euro USD. Vamos a aplastar Enter. Y aquí vamos a poner el valor que yo quiero que haga por cada entrada. En este caso, yo quiero que haga de $10. Ahora, aquí el stop loss. El stop loss tú tienes que acomodarlo de acuerdo a como tú tengas el tema de tu gestión de riesgo, tu plan de trading o la forma de operar. Yo le voy a poner 100 con el fin de que el robot no se pare y siga trabajando para que vean cómo lo hace. El take profit o stop gain es qué nivel tú quieres que el robot, cuando llegue a ese punto, se para automáticamente con ese nivel de ganancias. Vamos a colocarlo igual en 100. Martingala. Si tú deseas que el robot haga martingala, es decir, que cuando pierda una operación entre con el doble de esta buscando recuperar la operación perdida y buscando ganar un beneficio en esa operación, vas a colocar cuántos niveles de martingala quieres que haga. Si no quieres que haga ninguno, coloca 0. Yo en este caso, por ejemplo, para que vean cómo funciona, voy a ponerlo 1. Cuando le dan a aceptar, aquí el robot ya comienza a estar catalogando. Por ejemplo, aguardando RSI en 59 y aquí está todo esto. Mientras no se cumpla, ¿sí?, lo que hemos indicado, el robot no va a operar. Vamos a irnos, por favor, a abrir lo que es aquí el Euro USD, pero de mercado normal, que sería este de aquí. Vamos a darle en la parte de configuraciones
Y aquí para que se vea igual, vamos a poner el número 7. Vamos a ponerle aplicar. Aquí está. Por ejemplo, fíjense, vamos a ponerle aquí el robot. Como el robot está marcando el mismo nivel que nos está marcando lo que viene a ser nuestro IQ Option. Fíjense, en esta parte del RSI, que está cerca de los 60, más o menos, por aquí, que nos está marcando. Y que no realiza ninguna entrada todavía. ¿Por qué no realiza ningún tipo de entrada? Porque el mercado abre exactamente en 1 hora. A partir de eso, el robot va a comenzar con la dinámica que se ha hecho, que cuando se encuentre por superior a los niveles 70, realice ventas, y cuando se encuentre inferior a los niveles de 30, realice compras, dependiendo la divisa y la temporalidad a la cual ustedes hayan seleccionado el tipo de operación que quieren hacer. Este es el uso de este robot. Úsalo con cautela, úsalo primeramente en tu cuenta demo. Mira cómo funciona, mira qué tipo de divisa es la que más te conviene. Utiliza otros tipos de niveles de sobrecompra. Hay otros tipos como el 60-40, el 90-10, el 5-95, etcétera. Pero ya depende de ti cómo tú quieras que el RSI se comporte. Pero ojo, lo que estás haciendo es automatizando que cada que cruce realice ventas, cada que cruce realice compras, y así lo va a hacer el robot. Si necesitas utilizar martingalas, lo va a hacer. Entonces, manéjate con criterios muy sensibles de acuerdo al tipo de operativa que tú quieras hacer. Eso ha sido todo por el video de hoy, un video rápido. Déjame cualquier tipo de duda en la caja de comentarios y no te olvides que para que lo descargues completamente gratuito en la parte inferior de este video. Sin nada más, nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.